sino por la condición de competitividad electoral. Es entonces que se asuma la necesidad de entender que los costos de decisiones que asedian a la autoridad electoral ponen en riesgo el proceso electoral. Aquí estamos viendo las consecuencias, se advirtió en su momento, no se quiso tomar nota y estamos viendo las consecuencias. El número de convocatorias que se ha realizado para este proceso electoral. Una buena parte de lo que dice el senador Álvarez y Casa es verdad. Es decir, el que el Instituto Nacional Electoral pague sueldos mucho menos que atractivos para los capacitadores electorales tiene que ver desde luego con nuestra disponibilidad presupuestal. Estaba pensando cuando intervino la representación en su momento inicialmente espuria del PRD, que no pierde oportunidad para intrigar, porque por un lado no quería que hubiera la sesión, no se había dado cuenta de la urgencia del punto y pedía que se pospusiera, y luego ya que está el punto aprovecha para el golpeteo. Y luego veo con mucha sorpresa que el consejero Gil Espadas plantea que se ha desfondado financieramente al instituto. Me gustaría que compartan las cifras que plantean semejante temeridad. Y me gustaría que otra vez, ya que quieren que hablemos de esos temas, nos expliquen por qué ganan más que el presidente violando el marco constitucional. Y ahí no les parece que el presupuesto esté siendo excesivo para sus sueldos y para sus privilegios. Que tengan excelente día. No vas a creer lo que sucedió. Fernández Noroña se harta de estas ratotas que van al INE a pedir más dinero. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver cómo Fernández Noroña encara a empleado de Xóchitl Gálvez y a consejero corrupto que pide más dinero porque si no las elecciones, dice este descarado de este consejero, que las elecciones están en riesgo porque no le alcanza el dinero, donde Fernández Noroña lo encara y le da tremendo cerrón de hocico porque ellos, amigos, están violando la Constitución y están ganando más que el presidente López Obrador, que es la máxima autoridad. ¿De dónde saca, amigos, estos descarados que no les alcanza el dinero? Y ahora dicen que la elección está en riesgo porque no hay suficiente dinero. Amigo, lo que está en riesgo son sus privilegios de estos señores, porque la doctora Claudia Sheinbaum está por las nubes y su candidata de estos cínicos, su patrona de Xóchitl Gálvez, de esta sinvergüenza, está por los suelos. Por eso ahora quieren, amigos, descaradamente decir que la elección está en riesgo porque no hay suficiente dinero. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver cómo Fernández Noroña les da tremendo cerrón de hocico a estos traidores del pueblo de México, de Emilio Álvarez y Casa, y a este consejero corrupto del INE. Vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo. Consejera Carla Humphrey, senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. Acompañamos el sentido de este acuerdo, entendemos perfectamente su urgencia, su necesidad en términos de su importancia. De hecho, hemos comentado este tema en temas correlacionados, cuando hablamos de los conteos y cuando hablamos del PREP, y la importancia de que los CAEs que van a recoger la información, ya no solo del conteo presidencial, sino de las gobernaturas, el Senado y la Cámara de Diputados. Y esto requiere entonces una reflexión más profunda. Será muy importante, como nos han informado, de conocer a detalle el estudio que nos permita tener no solo hipótesis, sino análisis para que este tipo de circunstancias no se repitan. No es menor
que faltando 11 días para la jornada electoral, pues tengamos necesidad de convocar a cerca de 1,000 personas para que puedan atender esas funciones. Agradezco mucho los informes que nos presentó el consejero Martín Faz y las consejeras, pero el dilema que nos han manifestado de la cantidad de convocatorias sí debe llevar a una reflexión mayor. Hay en el proceso electoral un continuo de decisiones que algunas de ellas se toman con anticipación, pero ahora se ven las consecuencias. Y yo tengo la firme convicción de que esta situación es parte de la estrechez económica a la que se ha metido al Instituto Nacional Electoral. El asedio presupuestal y los recortes presupuestales, parte de esta cultura de austericidio. Acá están las consecuencias. En una parte importante de los lugares estamos fuera del mercado. Además se sabía por calendario que iba a ser simultáneo con los ejercicios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Y hay lugares, ya están, solo vean la lista, en Baja California, en Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León y en Veracruz, es donde se concentra, no solo por el mayor número de población, sino por la condición de competitividad electoral. Es entonces que se asuma la necesidad de entender que los costos de decisiones que asedian a la autoridad electoral ponen en riesgo el proceso electoral. Aquí estamos viendo las consecuencias, se advirtió en su momento, no se quiso tomar nota y estamos viendo las consecuencias. El número de convocatorias que se ha realizado para este proceso electoral es excepcionalísima. Es una gran cantidad de convocatorias y eso tiene que ver con estas condiciones. Vamos a ver más adelante con más finura los detalles, pero no quiero dejar de mencionar, pero también... una buena parte de lo que dice el senador Álvarez y Casa es verdad. Es decir, el que el Instituto Nacional Electoral pague sueldos mucho menos que atractivos para los capacitadores electorales tiene que ver desde luego con nuestra disponibilidad presupuestal. Ciudades con mercados laborales de alta ocupación y salarios elevados, como pienso inmediatamente en Cancún, en la Ciudad de México, en Monterrey, han tenido problemas muy serios para lograr que haya personas que por el breve tiempo de este empleo y por el bajo salario que se ofrece, acepten hacerse cargo de estas tareas. Esto es verdad y sí tiene que ver con una visión autoritaria con la que este instituto fue embestido, especialmente en 2022. Pero no es la única visión autoritaria que afecta el reclutamiento de CAEs. Este consejo hizo caso de un viejo reclamo del conjunto de los partidos políticos y estableció un mecanismo para que los aspirantes a CAEs que fueran detectados en el sistema, un sistema sumamente imperfecto, como afiliados a los partidos políticos, no fueran sujetos a chantaje, diciéndoles que si querían continuar en el proceso, tenían que demandar al partido político, estableciéndose mecanismos conciliatorios para que quienes aparecían como afiliados y reclamaran no estarlo, pudieran darse de baja o hacer válida su no afiliación por mecanismos de conciliación con el partido político. Este acuerdo trató de ser revirado de manera muy desaseada en una comisión, que luego lo cual fue revertido por el tribunal, y entonces ese acuerdo fue volteado en el pleno de este consejo bajo la visión de que venía una invasión de morenistas a los CAEs y que había que poner el pecho para evitar que esto ocurriera. Se establecieron así medidas todavía peores que las preexistentes y utilizadas en el 21, que generaron que por cada persona que se detectaba en el sistema, reitero, tremendamente imperfecto como afiliada, ya ni siquiera se le ofrecía vía el chantaje la posibilidad de que si demandaban al partido político compitieran, sino que se les mandó a procedimientos oficiosos. Por esta vía quedaron descalificados cerca de 2,000 contendientes que, si somos sensatos y serenos, sabremos que en su inmensa mayoría
no eran afiliados a ningún partido político, porque eso sí también les digo, señores de los partidos políticos, los usos de afiliaciones indebidas están extendidos en todo lo ancho del espectro electoral. Pero independientemente de eso, personas que se hubieran afiliado marginalmente por cualquier razón y que estuvieran buscando desesperadamente un microempleo como este para salvar 90 días de desempleo, fueron excluidos. Muy bien, bando y bando tuvieron su éxito. Se desfondó económicamente el Instituto Nacional Electoral y por eso no podemos contratar CAEs con precios justos. Por otro lado, la paranoia de una invasión que nunca existió llevó a bloquear la contratación de muchas personas dispuestas a realizar este trabajo. Estamos hablando aquí de que este es un proceso que ha sido herido desde dentro y desde fuera. Voy a apoyar desde luego este mecanismo, por el que más bien hoy se propone, porque nuestra responsabilidad ante todo es entregar a la sociedad una elección íntegra. Si nosotros no tomáramos el acuerdo que hoy se pone sobre la mesa, las dificultades para realizar esto se incrementarían, independientemente de que en proporción al enorme tamaño de la elección, el personal faltante es una porción menor. Sin embargo, esta porción menor podría llegar a afectar el voto de muchos miles de ciudadanos. Me parece que no puede haber una objeción razonable a lo que hoy se pone sobre la mesa, pero tampoco sería razonable hacer como que no estamos en medio de un conflicto y que esto tiene que ver con heridas hechas desde fuera y por heridas autoinfligidas. Muchas gracias. Gracias, consejero Kiva Espadas. Diputado José Gerardo Fernández Noroña, adelante. Estaba pensando, muy buenos días, ya lo había dicho a todas y todos. Estaba pensando cuando intervino la representación en su momento inicialmente espuria del PRD, que no pierde oportunidad para intrigar, porque por un lado no quería que hubiera la sesión, no se había dado cuenta de la urgencia del punto y pedía que se pospusiera, y luego ya que está el punto aprovecha para el golpeteo. Y luego veo con mucha sorpresa que el consejero Kiva Espadas plantea que se ha desfondado financieramente al instituto. Me gustaría que compartan las cifras que plantean semejante temeridad. Y me gustaría que otra vez, ya que quieren que hablemos de esos temas, nos expliquen por qué ganan más que el presidente violando el marco constitucional. Y ahí no les parece que el presupuesto esté siendo excesivo para sus sueldos y para sus privilegios, y por otro lado lo que tienen en fideicomisos que hizo el expresidente del instituto y que se ha negado a tocar, cantidades muy importantes de dinero que de manera discrecional, por decirlo suave, de dinero del pueblo, utilizaron para otras cosas y no para mejorar los salarios de los funcionarios. La verdad es que sí es irritante que se busque todo el tiempo estar intrigando, es la palabra, intrigando, porque si el fenómeno que dicen fuera cierto, tendrían un problema generalizado y no solo en el porcentaje, que suena a grandes números, pero que es de menos del 2% en el personal de más baja responsabilidad y por lo tanto de más baja remuneración, y de, hasta donde recuerdo de oído, cerca del 1%, además por las intermitencias que tiene esta forma de sesión que se escoge también de manera discrecional y que yo he manifestado que no comparto. Pueden estar de acuerdo, ¿no?, con las políticas públicas, pero hay que cumplirlas. Pueden estar de acuerdo o no con tienen el 2 de junio, consejero Kip y representante del PRD, la oportunidad de cambiar las cosas. Voten por quien miente, intriga, remata el patrimonio nacional, pero eso sí, entrega recursos para tener cebados a determinados funcionarios.
La verdad es que, por cierto, no está el punto del debate, pero valía la pena saber, seguramente se rompió el récord y habrá mucho más gente que en los dos anteriores, y lo celebro mucho. Pero sí, a la representación de la oposición la caracteriza su mentira y su intriga permanente. Ayer dijeron que Banamex había sacado una encuesta que daba iba ganando Berta Xochitl Gálvez Ruiz, y mintieron, como mienten insistentemente. Nosotros no tenemos derecho al voto, solo a la reflexión, y escuchando las intervenciones de los consejeros electorales, a excepción de la de Oquiba Espadas, creemos que la decisión es correcta, que el tiempo efectivamente está encima, 11 días de la jornada electoral, el 12º ya es el día de la elección. No está en peligro, como plantea la representación del PRD, la realización del proceso electoral. Insisten en la intriga. Ayer tuvimos una espléndida reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 de ellos, 2 que no los calificaré, no pudieron estar presentes por agenda, pero fue una espléndida reunión donde los propios magistrados del Tribunal Electoral dijeron, también frente a una intriga de la representación del PRD y de la oposición, de que no hay quórum para la calificación legal. Dijeron que eso no tiene problema, que habrá quórum, que habrá un 6º magistrado legal y legítimo, y que la elección va como el propio órgano electoral, el INE, lo ha planteado insistentemente en boca no solamente de su consejera presidente, sino de prácticamente todos los integrantes, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo cual celebro y reconozco, porque es muy importante. La jornada del 2 de junio se decide, sin exagerar, los destinos de la patria, está en manos de la población, y yo aprovecho para que la ciudadanía que nos esté viendo, convocarla a votar el 2 de junio, que se dé cuenta la intriga, la mentira, la maniobra, la desesperación por descalificar un proceso electoral que es el momento más importante políticamente hablando. La mujer más humilde de la patria tiene un voto, el hombre más pobre de la nación, del rincón más abandonado, tiene un voto, la persona más encumbrada económica o políticamente tiene un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas del país, por más que se reúnan 250 personas que se creen por encima de la mayoría de la población, tienen un voto solamente, igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, y la patria nos convoca. Es un momento importantísimo, es un momento clave, y tenemos que ejercer nuestro voto. Nadie falta a votar el 2 de junio, y no tengan duda que problemas como los que hoy se están planteando serán resueltos con la experiencia, con el profesionalismo, con la capacidad que el Instituto Nacional Electoral tiene, con la diversidad que el Instituto Nacional Electoral tiene, pero con el compromiso que como mexicanas y mexicanos tenemos para hacer posible que en México siga mandando el pueblo de México, y que con su voto el 2 de junio determine el presente y el futuro de la patria. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, compártanla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.